Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Esteban. Llevo 43 años al servicio de la iglesia, y lo que estoy a punto de relatar ocurrió en una parroquia colonial del estado de Michoacán, México. Una iglesia antigua, construida en el siglo XVII, hecha de piedra volcánica y madera oscura, ubicada en un pequeño pueblo donde todos se conocen por nombre. Aquel lugar tenía historia, y con el tiempo también se volvió silencioso, demasiado silencioso. Llegué allí en 2014, tras la muerte del anterior párroco, el padre Ignacio. Su deceso fue repentino, aunque oficialmente se dijo que fue un infarto. A nadie me dio muchos detalles. El día que llegué, la sacristana, una mujer mayor llamada Doña Elena, me entregó las llaves y me advirtió: sin rodeos, San Padre, no se meta con lo que no entiende. Esta iglesia guarda cosas que es mejor no removeran durante semanas. Todo fue normal. Las misas transcurrían con pocas personas, la mayoría ancianos. La iglesia tenía un aspecto lúgubre, pero hermoso. Era evidente que muchas partes no habían sido restauradas en décadas. Fue entonces que decidí proponer una pequeña obra de mantenimiento en el altar principal, donde la humedad ya empezaba a dañar la estructura. Conseguí apoyo de algunos feligreses y comenzamos a trabajar una noche de miércoles. Después de la última misa, al retirar losas antiguas del piso, detrás del altar, notamos que una de ellas tenía una especie de grieta circular, casi como una tapa. Pensamos que era un error en la colocación antigua, pero al golpear suavemente con una barra de metal, se escuchó un eco hueco. Ahí supe que había algo debajo. Ordené detener el trabajo en ese momento y esa misma noche regresé. Solo con una linterna y mis herramientas, tardé más de 1 hora en abrir aquella losa. Era pesada y parecía sellada con algún tipo de resina antigua. Cuando finalmente logré moverla, un olor seco, agrio y húmedo emergió del hueco. Apunté la linterna y vi una escalera de piedra que descendía en espiral, cubierta de polvo y telarañas. No debía bajar, lo sé, pero algo, no sabría decir si fue curiosidad o una fuerza más profunda, me hizo colocarme una cruz al cuello, tomar un frasco de agua bendita y bajar. Los escalones chirriaban bajo mis pies y el aire se hacía más espeso a cada paso. Al llegar al fondo, me encontré con una capilla subterránea. Estaba intacta, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Había un pequeño altar, una cruz rota, bancos de madera corroídos y, lo más perturbador, una figura de Cristo crucificado, con la cabeza mirando hacia arriba y la boca abierta, como si estuviera gritando. Nunca vi una imagen como esa. No era una representación de esperanza, sino de sufrimiento puro, de desesperación. A un costado había símbolos tallados en las paredes. No eran cruces ni imágenes marianas. Eran marcas antiguas, algunas con inscripciones en latín arcaico, otras con formas que no pude identificar. Me acerqué al altar, sintiendo como la temperatura bajaba cada vez más. Fue entonces que escuché los susurros. Al principio pensé que era el viento colándose por algún rincón, pero luego las voces se hicieron más claras. No hablaban español, era latín, aunque pronunciado de una forma errática y gutural. Reconocí algunas palabras: tenebrae, damnatio, sanguis. Cerré los ojos y comencé a rezar en silencio, mientras el sudor me corría por la frente. El aire se volvió pesado como plumón. En ese instante todos los cirios apagados de la capilla se encendieron al mismo tiempo. No había nadie más allí, y sin embargo, la capilla estaba iluminada por una luz temblorosa, como si hubiera presencia, y no precisamente divina. Quise correr, lo juro, pero mis piernas no respondían. Fue entonces que vi lo peor. Debajo del altar había algo enterrado. Una parte del piso estaba agrietada y sobresalía una mano, seca, momificada, con el rosario aún enredado entre los dedos.
Me acerqué para ver mejor, temblando, y noté que no era una sola mano. Había varios cuerpos bajo aquel altar, cuerpos de sacerdotes, todos con vestimentas eclesiásticas antiguas. Algunos tenían la boca abierta como si hubieran sido enterrados. Vivos. En ese momento sentí una presencia detrás de mí, no una figura, sino una energía que me atravesó el pecho. Me quedé paralizado. Las velas empezaron a parpadear violentamente, y escuché una voz susurrar justo en mi oído: «Non debiste bajar. No debiste bajar, Ian Corrian». Subí los escalones, como si algo me persiguiera. Al salir, cerré la losa con todas mis fuerzas y sellé el lugar con agua bendita, rezando con cada palabra que conocía. Esa misma noche, mandé detener toda la obra. Nunca mencioné a nadie lo que vi. Doña Elena me miró al día siguiente y, sin que yo dijera nada, murmuró: «Ya bajó». Ahora entiende por qué el padre Ignacio murió de miedo. Desde entonces no me atreví a oficiar misa de espaldas al altar. Siempre sentía que algo me observaba desde abajo. A veces, en las madrugadas, se escuchaban golpes secos en el suelo, de piedra, justo donde está sellada la entrada. No permito que nadie limpie esa área. Prohíbo el paso incluso a los monaguillos. He vivido con ese secreto por años, sabiendo que bajo mis pies hay una capilla que no fue hecha para la oración. Maispra inseharaugu, algo que nunca debió haber estado en una iglesia, algo que, por instinto, he decidido no volver a nombrar Anen. Y ahora que me acerco al final de mis días, lo único que deseo es que nadie más tenga la maldita curiosidad que yo tuve esa noche, porque hay cosas que la fe no alcanza a explicar. Cosas que, en lugar de acercarte a Dios, te muestran lo que hay debajo del suelo, donde ni siquiera la luz de Cristo puede entrar. Me llamo hermano Tomás, soy monje benedictino desde hace más de 30 años, y lo que voy a relatar ocurrió en un monasterio ubicado en las afueras de Toledo, España, un lugar apartado, rodeado de bosques y silencio. Vivimos allí 15 hermanos en completa clausura, dedicados al trabajo, la oración y el aislamiento. Nunca fuimos molestados, ni por visitantes, ni por curiosos. Pero todo cambió un invierno, hace ya algunos años, cuando la nieve cubría los caminos y el frío congelaba hasta las campanas. El monasterio solía acoger a unos pocos huérfanos de la región en situación grave, por petición de la diócesis. No era común, pero a veces nos pedían ayuda temporal. Uno de ellos fue Samuel, un niño de unos 8 años, que llegó con nosotros en noviembre. No hablaba mucho, apenas comía y evitaba el contacto visual. Tenía el cuerpo lleno de cicatrices antiguas, y según el informe que nos entregaron, había sido rescatado de una casa donde sufría malos tratos. Nunca conocimos a sus padres. Desde el primer día, Samuel despertaba de madrugada gritando, como si alguien lo estuviera lastimando. Cuando lo encontrábamos, estaba temblando en una esquina de su cuarto, murmurando cosas ininteligibles, muchas veces en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. El hermano Anselmo, que sabía algo de griego y hebreo, decía que algunas palabras se parecían a lenguas antiguas, pero no lograba entenderlas del todo. Una noche lo encontramos en la capilla. Había bajado solo, descalzo, bajo un frío insoportable. Estaba frente al altar, completamente inmóvil, mirando fijamente el crucifijo. Cuando me acerqué, noté que tenía las pupilas dilatadas y que su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era como si estuviera en trance. Cuando tratamos de moverlo, gritó con una voz que no era suya, una voz grave, profunda, masculina. Di yo algo como: «No lo saquéis de aquí, todavía no ha terminado». Fue la primera vez que sentí verdadero miedo en toda mi vida monástica. Después de ese episodio, lo aislamos en una habitación especial, con oración constante, pero 3 días después, lo encontramos sin vida. Su cuerpo estaba frío, sin signos de violencia.
y su expresión era indescriptible, no de dolor, sino de una calma aterradora, como si hubiese aceptado algo que los demás jamás entenderíamos. Se realizó el funeral en la capilla del monasterio, bajo la supervisión del obispo local. Lo enterramos en el pequeño cementerio monástico, con todos los ritos, y colocamos una cruz simple sobre su tumba. Y aquí comienza lo incomprensible. 6 días después, al amanecer, encontramos al niño nuevamente. Estaba frente al portón del monasterio, desnudo, cubierto de ceniza, con los ojos abiertos y una expresión vacía. No tenía heridas, ni señales de violencia, pero su piel estaba sucia, y tenía fragmentos de tierra entre los dedos de los pies. No hablaba, solo miraba hacia el interior del monasterio, como si no recordara que alguna vez había estado allí. Yo mismo lo había ayudado a enterrar. No podía estar vivo, lo llevamos dentro. Atónitos, llamamos al obispo inmediatamente, pero para nuestra sorpresa, el cuerpo que habíamos enterrado ya no estaba en su tumba. La cruz seguía allí, pero la tierra había sido removida desde dentro en el ataúd. Vacío, el obispo nos pidió silencio absoluto. Samuel fue examinado por médicos de la diócesis, que no encontraron anomalías. Dijeron que probablemente fue un error de diagnóstico. ¿Error? ¿Enterramos vivo a un niño por accidente? No era posible. Estaba muerto. Lo vi con mis propios ojos antes de su regreso. Samuel no hablaba, no respondía a su nombre. Caminaba por el monasterio como si estuviera buscando algo. Por las noches, se sentaba frente al altar y murmuraba en la misma lengua extraña de antes. Una madrugada, el hermano Anselmo lo sorprendió escribiendo símbolos con ceniza en las paredes del claustro. Parecían dibujos, espirales, figuras humanas sin rostro. Cuando intentamos limpiarlos, regresaban al día siguiente, aunque no dejáramos al niño solo ni un segundo en una noche. Lo encontramos en el campanario, en lo más alto, mirando hacia el bosque. Al vernos, simplemente dijo: no era mi tiempo. Él me dejó salir para terminar lo que debo y saltó. Corrimos, aterrados. Pero al llegar abajo, no había cuerpo, ni sangre, nada. Samuel desapareció por segunda vez. Buscamos durante días, incluso con ayuda de la Guardia Civil, pero nunca hubo rastros. Solo encontramos huellas pequeñas en la nieve, que llegaban hasta la tumba vacía, y luego se detenían. Desde entonces, cada año, en la misma fecha de su regreso, alguien golpea el portón del monasterio 3 veces antes del amanecer. Nunca hay nadie, solo ceniza, y a veces, cuando estoy solo en la capilla, siento que alguien me observa. Escucho una voz infantil, muy baja, susurrando desde las sombras: ¿no ha terminado? Jamás volvimos a recibir huérfanos. Nadie más habla de Samuel. El obispo trasladó a varios hermanos y prohibió cualquier mención del caso fuera de estos muros. Pero yo sé lo que vi, lo que enterré. Lo que volvió, y temo el día en que regrese de nuevo, porque si logró salir una vez, quizá no lo hizo solo. Me llamo Padre Harold, y soy sacerdote desde hace 29 años. Lo que voy a relatar ocurrió en una iglesia rural del estado de Alabama, Estados Unidos, en un pueblo tan pequeño que no figura en la mayoría de los mapas. En aquella iglesia, construida en madera vieja y ladrillo oscuro, estaba rodeada de campos vacíos y un cementerio que parecía más grande que la población entera. Era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Apenas 10 o 12 feligreses asistían a misa regularmente. La mayoría eran ancianos, viudas o personas solitarias que habían vivido allí toda su vida. Cuando fui asignado a esa parroquia en 2016, no me opuse. Pensé que sería un retiro pacífico para mi vocación, pero en menos de 3 semanas, entendí por qué nadie duraba mucho en esa iglesia. En todo comenzó una madrugada.
Me levanté por un ruido, creí que era el viento, pero al mirar por la ventana del cuarto parroquial vi que la puerta de la iglesia estaba entreabierta. Bajé con una linterna, pensando que algún vagabundo se había colado para dormir dentro. Pero al entrar, no vi a nadie. El lugar estaba oscuro, pero el aire era extraño espeso y olía a tierra húmeda. Me acerqué al altar lentamente, guiado por la tenue luz de mi linterna, y fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura arrodillada frente al Cristo crucificado, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada como si estuviera rezando. No podía ver su rostro, pero la silueta era claramente humana. Un hombre. Vestía una túnica negra, como si fuese un monje. Pensé que era alguien del pueblo, quizá un penitente. Me acerqué sin hacer ruido, pero cuando di el tercer paso, la figura simplemente desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente, solo, ya no estaba. Apunté la linterna por todo el lugar. Nada, las puertas seguían cerradas. No había forma de que saliera sin que yo lo notara. Volví al cuarto confundido, sin saber si era una alucinación. Pero la noche siguiente, lo mismo ocurrió. A la misma hora, a 3:07 de la madrugada, la figura, en el mismo lugar, arrodillada. Esta vez, recé desde lejos, y juro por Dios que escuché su voz, murmuraba un Padre Nuestro. Pero lo hacía al revés, palabra por palabra, desde el amén hacia el principio. Una voz ronca, vieja, no grite, no wait. Solo me arrodillé también, paralizado a la tercera noche. Decidí instalar una cámara con sensor de movimiento apuntando al altar. Nada sofisticado. Una cámara común conectada al ordenador de la oficina parroquial. Esperé toda la noche. A las 3:07, la puerta se abrió sola, pero la cámara no registró nada más. No captó ninguna figura. Solo se veía el altar vacío, aunque yo, desde la sacristía, podía verlo arrodillado claramente. Ahí supe que lo que estaba ocurriendo no era físico, no del todo. A partir de entonces, comencé a tener pesadillas. Siempre el mismo sueño. Yo estaba dentro de la iglesia, solo, y alguien me llamaba desde el confesionario. Al abrir la puerta, no había nadie, pero las velas comenzaban a encenderse solas, una a una, hasta revelar al hombre de la túnica negra, arrodillado en el centro, con el rostro cubierto por una capucha y sus manos rezando con un rosario hecho de pequeños huesos. Durante el día trataba de actuar con normalidad. Nunca le conté esto a nadie. ¿Quién me creería? Pero los feligreses empezaron a notarlo. Una mujer mayor me dijo un domingo: padre, por las noches se ven sombras dentro de la iglesia, y no son de Dios. Otro hombre aseguró haber escuchado una voz cantando salmos a las 3 de la mañana, mientras cruzaba frente a la iglesia en su tractor en una madrugada. Decidí enfrentarlo. Llevé una cruz, agua bendita, y me preparé con oración. A las 3:06, me arrodillé yo primero frente al altar, cerré los ojos y esperé. Cuando los abrí, él ya estaba ahí. No hizo ningún sonido, solo alzó lentamente la cabeza, y vi su rostro por primera vez. No tenía hoyos, solo cuencas vacías, negras, como si fueran túneles. Su piel era blanca, con grietas como ceniza reseca. No habló, no se movió, pero entendí de alguna forma que estaba allí por algo, y ese algo tenía que ver con el Cristo del altar. Ese Cristo crucificado no era el original de la iglesia. Según supe después, había sido traído desde un convento destruido por incendio en 1931, en otro estado. Nadie conocía su origen exacto, pero desde que llegó, según los registros antiguos, varios sacerdotes renunciaron repentinamente. Otros murieron en circunstancias confusas. Fui al archivo parroquial. Encontré una carta escrita a mano, sin firmar, donde un cura anterior decía:
Él viene cada madrugada a orar. No busca, busca venganza. Algo fue sellado aquí y no podemos seguir ignorándolo. Esa misma noche quise quitar el Cristo del altar. Lo bajé con esfuerzo, ayudado por un joven del pueblo. Al tocarlo, sentí un ardor en la palma de la mano. Al girarlo, descubrimos algo en una cavidad oculta en la espalda de la figura. Dentro había un pequeño pergamino enrollado, cubierto de cera negra. Al desenvolverlo, leí solo una frase: oraré hasta que Él me escuche, aunque eso me tome la eternidad. Desde entonces, no volví a ver al hombre arrodillado, pero tampoco duermo tranquilo. La iglesia quedó distinta, más silenciosa, más vacía. A veces, durante la misa, siento que alguien más está en los bancos traseros. No se escucha, no se ve, pero el aire cambia, como si alguien hubiera regresado o jamás se hubiera ido. Y cada noche, a las 3:07 en punto, las cámaras que aún conservo graban un leve temblor. Nada visible, tan solo el sonido de una respiración, profunda, prolongada, como la de alguien que sigue rezando sin parar, arrodillado, esperando ser escuchado por un Dios que quizás nunca Me llamo Padre Julián. Soy sacerdote y formador en un seminario mayo, ubicado en las afueras de León, México. Llevo más de 20 años guiando a jóvenes en su camino hacia el sacerdocio, y en todo ese tiempo nunca había presenciado algo tan oscuro como lo que ocurrió con un seminarista llamado Alonso. Tenía apenas 20 años, rostro sereno, muy reservado, y una inteligencia poco común. Se destacaba por su disciplina y por su devoción profunda al silencio y a la oración. A su llegada al seminario, Alonso mostró desde el principio una conducta ejemplar. Nunca se quejaba, no faltaba ninguna oración, ayunaba más de lo que se le pedía y parecía tener una fe inquebrantable. Pero con el paso de los meses, comenzó a cambiar. Se volvió más retraído, más pálido, con ojeras permanentes. Lo encontramos en varias ocasiones, despierto en la madrugada, arrodillado frente al sagrario, con los ojos muy abiertos, repitiendo oraciones que nadie le había enseñado. En una noche, el rector me llamó alarmado. Me dijo que Alonso había entrado al confesionario durante la madrugada, sin permiso, y se había encerrado allí durante más de 1 hora. Cuando por fin salió, estaba pálido, cubierto de sudor, y sus manos temblaban como si hubiera tocado algo que lo había quemado. Lo llevamos a la enfermería, pero se negaba a hablar. Solo decía una frase, una y otra vez: no era humano. No era humano. Al día siguiente, hablé con él a solas. Lo encontré sentado, abrazado a un crucifijo, con los ojos perdidos. Me pidió permiso para confesar algo. No lo pensé 2 veces y lo escuché. Lo que me dijo esa tarde, jamás lo olvidé. Me dijo que desde hacía varias semanas, cada madrugada, un fraile viejo se sentaba frente a su cama y le pedía que lo confesara. Pensó que era uno de los sacerdotes mayores del seminario, pero notó que no tenía rostro visible bajo la capucha, solo una oscuridad profunda. La voz, según él, no salía por la boca, sino que resonaba dentro de su cabeza. Aún así, sentía que no podía negarse. Cada noche se sentaba frente a él, tomaba su estola y escuchaba cosas que Alonso no quiso repetir, cosas que no han sido cometidas por hombres, cosas que no pertenecen a este mundo, me dijo Ana al principio. Pensó que era una pesadilla, pero al despertar encontraba la estola doblada junto a su cama, la vela consumida por completo y, en una ocasión, una sustancia negra bajo la puerta de su cuarto. Como ceniza mojada. En una de esas noches, el fraile le habría revelado su nombre. No lo repito aquí, pero era una palabra en latín antiguo, compuesta de letras que parecían hervir al ser pronunciadas. Dijo que ese nombre debía mantenerse oculto
porque quien lo pronunciara podría verlo tal como era. Después de esa confesión, Alonso empezó a tener ataques, como episodios de trance. Hablaba en idiomas que ninguno de nosotros conocía, arañaba las paredes de su celda con símbolos extraños y sangraba por la nariz cada vez que se acercaba a la capilla. Un exorcista fue llamado discretamente. El padre Inocencio, un hombre experimentado que había trabajado en varios casos graves en el norte del país. Lo examinó durante días, pero tras una de las sesiones, el exorcista salió temblando, con las manos cubiertas de rasguños y la sotana quemada en la parte inferior. Solo dijo: «Esto no es una posesión común, esto es una infiltración». No entendíamos a qué se refería hasta que revisamos las grabaciones de seguridad del seminario. En varias madrugadas se veía claramente cómo Alonso se dirigía al confesionario, pero lo inquietante era que en ciertos cuadros había una figura esperándolo, una figura encapuchada, inmóvil, sentada dentro del confesionario. Nadie entraba ni salía del edificio. La figura simplemente estaba ahí y luego desaparecía. Una noche lo encontramos inconsciente dentro de la capilla. Había escrito, con su propia sangre, una frase en el suelo: en él ya no necesita ser perdonado, solo quiere que lo escuchen. Después de eso, Alonso fue internado en un centro psiquiátrico de la diócesis, lejos del seminario. Nunca regresó. Nunca más se supo de él. Intentamos sellar el confesionario, incluso clausurar esa ala del seminario. Pero todas las noches alguien deja la puerta abierta. Y a veces, cuando camino por los pasillos después de la hora de silencio, siento un murmullo que viene desde dentro del confesionario, aunque sé que está vacío. Un murmullo como el de alguien confesando a yo mismo. Ya no me atrevo a oír confesiones en esa sala. Uso otra, pequeña, improvisada, pero los seminaristas aún preguntan por qué esa permanece cerrada. Nunca les digo la verdad. No sabrían cómo cargar con eso, porque si lo que Alonso decía era cierto, si un demonio alguna vez se confesó de verdad, entonces no estamos luchando solo contra el mal, sino contra algo mucho más profundo, a la necesidad del infierno de ser escuchado. Y eso, hermanos, es más aterrador que cualquier posesión, porque ya no se trata de atacar, sino de infiltrarse. Me llamo Padre Lucas y fui párroco durante 12 años en una iglesia antigua de Ávila, España. Una iglesia pequeña, construida con piedra roja y madera negra, ubicada en una colina solitaria a las afueras del pueblo. La parroquia de San Andrés era, pero tenía historia demasiada. Había sido construida sobre las ruinas de un convento del siglo XV que, según registros incompletos, fue clausurado tras una serie de eventos oscuros que nunca llegaron a detallarse por completo. Todo ocurrió una Nochebuena, durante una misa de medianoche. Una celebración sencilla con apenas 15 o 20 personas, todas fieles de año. Nunca imaginé que aquella sería la última vez que abriríamos las puertas de esa iglesia para una misa, y mucho menos que terminaría marcada para siempre. Por lo que presencié esa noche, la iglesia había sido decorada con modestia, velas, guirnaldas de ramas secas y un pequeño pesebre junto al altar. La noche era gélida, con una niebla espesa cubriendo el exterior. A las 12 en punto, comenzamos la liturgia. Todo transcurría con normalidad. Lecturas, cantos suaves, un ambiente de recogimiento, hasta que llegó el momento del Padre Nuestro en recuerdo, cada segundo con absoluta claridad. Todos se pusieron de pie. Yo levanté las manos y pronuncié Anfieles. Oremos como Cristo nos enseñó. Y en cuanto comenzaron a recitar el Padre Nuestro, ocurrió lo imposible. La voz colectiva de los fieles se tornó disonante. Las palabras sonaban extrañas, como si fueran arrastradas, distorsionadas, dichas en eco. Uno por uno, los presentes comenzaron a llevarse las manos
al rostro. Pensé que era una reacción emocional, hasta que el primer grito rompió el silencio. Era una mujer. Mayo ere doña Ramona. Gritaba y sangraba por los ojos. Su rostro se había vuelto pálido y sus pupilas comenzaban a nublarse. Luego fue otro y otro An. En menos de 30 segundos, todos los asistentes comenzaron a sangrar por los ojos al mismo tiempo. No por lágrimas, era sangre espesa, oscura, que caía en hilos continuos sobre las bancas y el suelo de piedra. Intenté detener la oración. Les cried que se enteren, que se detuvieran, que respiraran, pero no reaccionaban. Seguían recitando el Padre Nuestro, palabra por palabra, con un tono cada vez más grave, más vacío, como si ya no fueran ellos quienes hablaban. Y entonces lo vi, una figura alta, parada junto al pesebre. Vestía una sotana desgastada, los pies descalzos, y tenía una capucha que cubría todo su rostro. No se movía, no hablaba, solo permanecía ahí, como si observara con paciencia. Nadie más pareció notarla, pero su sola presencia me paralizó. No supe si era humano, no respiraba, no pestañeaba, solo miraba. Las velas comenzaron a apagarse una por una. La iglesia se oscureció en cuestión de segundos, hasta que quedamos en penumbra. Me acerqué al altar tambaleando, tomé el hisopo con agua bendita y comencé a rociar a los fieles, uno por uno. No sirvió. La sangre seguía fluyendo. Uno de los hombres cayó de rodillas y comenzó a golpear su cabeza contra el suelo, murmurando entre dientes: «No debimos abrirlo, no debimos romper el sello». ¿Qué sello? ¿Qué estaba diciendo? Entonces la figura junto al pesebre dio un paso. Solo uno. El crujir de la madera bajo sus pies fue suficiente para que todas las figuras del Belén se cayeran al suelo al mismo tiempo, como si una fuerza invisible las empujara. La cabeza del niño Jesús rodó hasta mis pies, manchada de sangre. Fue ahí que entendí que estábamos repitiendo un acto que no debía ser repetido, como si la liturgia misma hubiera sido contaminada, como si, en lugar de celebrar el nacimiento de Cristo, hubiéramos invocado otra cosa. Algo que esperaba ese momento para manifestarse. Corrí a la sacristía, tomé la campana de mano y la agité con fuerza. Era una campana vieja, usada en tiempos de tormenta espiritual. El sonido resonó como un eco seco, pero logró interrumpir la oración. Uno por uno, los asistentes cayeron al suelo, inconscientes, algunos convulsionando, otros simplemente desmayados. Cuando volví al altar, la figura había desaparecido, pero donde estuvo parado, el suelo se había agrietado, y del centro de esa grieta subía un vapor tenue, con olor a carne quemada. En esa noche, ningún hospital quiso recibirnos de inmediato. Los médicos no encontraban explicación para las hemorragias o el estado de trance. Algunos pensaron que fue una intoxicación colectiva, otros que se trataba de un caso de histeria religiosa, pero nadie pudo explicar por qué. Al día siguiente, cuando la diócesis envió a su representante, la iglesia tenía símbolos grabados en sus muros, como quemados por dentro de la piedra. Inscripciones en latín que ninguno de los presentes recordaba haber visto antes. La iglesia fue cerrada indefinidamente, sellada por orden del obispo. Los feligreses que sobrevivieron jamás regresaron. Muchos abandonaron el pueblo, otros sufrieron problemas mentales en los meses siguientes. Yo mismo fui trasladado a otra parroquia, y desde entonces no oficié más misas nocturnas. Cada Navidad, a la medianoche, recibo un sobre anónimo. Dentro siempre hay un papel quemado con una única frase escrita a mano en el sello. Fue roto. La sangre respondió: y lo más inquietante es que esa letra no es de nadie que yo conozca, ni humana, ni viva. Me llamo Padre Alonso, soy sacerdote en León, España, y lo que voy a contar
Ocurrió en el año 2013, durante el funeral de un hombre que marcó profundamente mi vocación, el padre Elías, un exorcista veterano que dedicó más de 40 años a enfrentarse a fuerzas que pocos se atreven siquiera a nombrar. Fue mi mentor, mi guía, y un hombre al que le debía más de lo que podría explicar. La muerte del padre Elías fue extraña. No fue un accidente ni una enfermedad prolongada. Lo encontraron de rodillas frente al altar de su pequeña capilla privada, con las manos juntas y el rostro congelado en una expresión de horror indescriptible. Los médicos dijeron que fue un infarto fulminante, pero los que lo conocíamos sabíamos que había algo más. El funeral se celebró en la vieja iglesia de San Pelayo, una parroquia deteriorada por los años, pero muy querida por él. Era un edificio frío, con paredes húmedas, y un silencio que se sentía más denso de lo normal. Esa noche llovía suavemente, y la neblina cubría las ventanas, dando al lugar un aire aún más sepulcral. Llegué antes que todos, llevando conmigo un pequeño crucifijo que Elías usaba en los rituales de liberación. Lo coloqué sobre el altar junto a una vela encendida. Poco a poco comenzaron a llegar otros sacerdotes, fieles e incluso algunos exorcistas de otras diócesis. El ambiente era tenso. Algunos no decían una sola palabra. Todos parecían saber o intuir que aquella noche algo no estaba del todo bien. Y entonces, cuando los campanarios anunciaron el inicio de la misa, la vían. Una figura se sentó en el último banco, del lado derecho. No vi cuando entró, simplemente estaba ahí, inmóvil, como si hubiese estado desde siempre. Llevaba una túnica oscura, antigua, de tela áspera. Sus manos estaban cruzadas sobre el regazo y su cabeza agachada. No podía verle el rostro, pero sentía que nos observaba, que me observaba. Apenas comenzó la ceremonia, alor sutal, apenas perceptible, empezó a llenar el aire azufre, como madera húmeda quemada. Yo lo reconocí al instante. No fui el único. Varios de los presentes comenzaron a sudar, a mirarse incómodos. Cuando el sacerdote encargado de la homilía tomó la palabra, tartamudeaba. Su voz se quebraba como si algo invisible le apretara la garganta. Fue entonces cuando el padre Berruecos, un exorcista de más de 70 años, conocido por no temer a nada, se acercó al altar con un pequeño frasco de agua bendita. Namba, dijo nada, solo comenzó a rezar en latín en voz baja, mientras rociaba discretamente el lugar. Yo también empecé a orar. Era evidente que esa figura en el fondo de la iglesia no era un visitante cualquiera. En ese momento la figura movió la cabeza hacia un lado, muy lentamente. No se levantó, no habló, no hizo ruido. Pero fue suficiente. La vela que estaba junto al crucifijo de Elías se apagó de golpe. Las demás siguieron encendidas. Solo esa, como si hubiera sido rechazada, se escuchó un crujido. La madera del banco donde estaba sentado empezó a agrietarse, como si soportara un peso inhumano. Nadie se atrevía a mirar directamente. Yo sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso a cada segundo. Terminamos la misa lo más rápido que pudimos. Cuando el ataúd fue sellado y nos preparamos para salir hacia el cementerio, me giré por última vez. La figura seguía ahí inmóvil, cabeza baja. No se había movido ni un centímetro. Al regresar del entierro, el banco estaba vacío, pero aún conservaba la inclinación de haber estado ocupado por alguien pesado. Sobre el suelo debió haber estado los pies de la figura. Había 2 marcas negras, quemaduras. No dijimos nada, nadie lo mencionó, pero todos lo vimos. Intentamos mover el banco semanas después, durante una restauración. El carpintero que contratamos se negó a tocarlo. Dijo que sus herramientas no funcionaban al acercarse. Una de ellas se rompió sin razón.
Le ofrecimos más dinero. No volvió desde entonces. Ese banco quedó intacto. Nadie se sienta ahí, ni los monaguillos, ni los fieles más devotos. Lo rodean como si tuviera algo contagioso. Incluso yo, después de todos estos años, prefiero evitar pasar por su lado al anochecer porque algunas noches, cuando la iglesia está vacía y el viento sacude las vidrieras, juro que lo veo de nuevo, sentado al fondo, esperando el próximo funeral. Me llamo Padre Marcelo. Soy párroco desde hace 15 años, en una pequeña parroquia de Castilla-La Mancha, España. Lo que voy a contar no es un rumor, ni una exageración de pueblo. Lo viví yo, y lo sigo viviendo cada noche. Auca, en Iglesia de San Miguel Arcángel, un templo antiguo, construido en el siglo XVII, donde todavía se celebran misas, bautizos y funerales. Pero bajo ese altar hay algo que no debería estar ahí. El padre Esteban fue mi antecesor. Un hombre de rostro severo, silencioso, con una mirada que parecía ver más de lo que uno podía soportar. Nunca hablaba de su pasado, pero los mayores del pueblo murmuraban cosas extrañas, aunque había estado en zonas rurales de México, enfrentando rituales paganos, brujería, casos de posesión. Algunos decían que fue exorcista antes de llegar aquí, pero que lo había dejado todo después de un último caso, que lo cambió para siempre. Murió en 2007, solo en la casa parroquial. La causa oficial fue un infarto, aunque el médico que firmó el certificado se demoró en dar explicaciones. El cuerpo fue enterrado, como dicta la tradición local, en la cripta bajo el altar mayor, un sitio reservado solo para los sacerdotes que sirvieron con entrega. Pero desde entonces, algo cambió en este lugar. Durante los primeros años, nada extraño ocurrió. La iglesia seguía su rutina. Pero en el invierno de 2013, algo rompió la calma. Eran las 3:15 de la madrugada, cuando escuché, por primera vez, un grito. Vivo al lado del templo, en la casa parroquial, y esa noche me despertó un sonido que parecía venir desde dentro de la tierra. No era un grito cualquiera, era prolongado, lastimero, como si alguien estuviera sufriendo en silencio desde lo más profundo. Pensé que era mi imaginación, pero 2 noches después, el mismo grito a la misma hora. Fui a la iglesia, crucé la sacristía y abrí la puerta que da al altar. Todo estaba oscuro, las velas apagadas, el aire frío, como si alguien hubiera abierto una tumba a partir. De entonces, el grito se convirtió en algo regular, siempre entre las 3:05 y las 3:20, nunca antes, nunca después. Lo grabé en papel en fechas, horas, duración, siempre igual. Llamé a 2 sacerdotes de Toledo, amigos míos, para que vinieran a pasar unas noches conmigo. Escucharon el grito la segunda madrugada. Rezamos, bendijimos el lugar, hicimos misas por el alma del padre Esteban, pero nada cambió. El grito siguió en una noche. Tomé la decisión de bajar a la cripta. Tenía las llaves antiguas, casi oxidadas. Bajamos los 3 con linternas, agua bendita y crucifijos. El aire era espeso, con olor a piedra húmeda y algo más. Algo rancio, difícil de describir. Cuando llegamos al féretro del padre Esteban, notamos que la lápida tenía marcas, como si alguien hubiera arañado la piedra. Desde dentro rezamos allí. Oraciones de liberación, salmos, todo lo que conocíamos. Al terminar, me acerqué y puse la mano sobre la tumba. Estaba tibia, no helada como debería. No sé cómo explicarlo, pero no era normal en esa noche. El grito fue distinto, más cercano, más humano. Ya no parecía venir desde abajo, sino desde el altar mismo, desde el corazón de la iglesia. Me quedé despierto, con la Biblia en las manos, recitando pasajes sin parar. El grito cesó justo a las 3:20
Intenté grabarlo muchas veces. Ningún micrófono funcionaba. Las baterías se descargaban sin motivo. Una vez dejé la puerta de la cripta entreabierta. Por la mañana estaba cerrada y atrancada desde dentro. Juro por mi fe que no fue obra de ningún hombre hoy en día. Nadie entra a la iglesia de madrugada, ni los acólitos. Los fieles se apagan, los bancos crujen como si alguien se sentara sin ser visto. Y siempre, ese grito, como si alguien estuviera atrapado suplicando desde el más allá. No sé qué carga llevó el padre Esteban a la tumba. No sé qué enfrentó en vida, pero tengo la certeza de que no está en paz. Hay noches en las que, además del grito, se escuchan susurros en latín, frases que no termino de entender, pero que hielan la sangre en algunos fieles. Me han pedido que lo saquemos de la cripta, que lo llevemos a un cementerio común. No tengo autorización, pero a veces, cuando rezo solo, siento que esa será la única forma de que esto termine. Jikia Penthouse comienci. Me llamo Padre Ricardo y llevo más de 15 años sirviendo en una parroquia antigua en las afueras de Guadalajara, México. La casa parroquial donde vivo está justo al lado de la iglesia, un edificio construido a finales del siglo XIX, con paredes gruesas y ventanas pequeñas que dejan entrar poca luz. Hasta hace poco era un lugar tranquilo, pero lo que voy a contar es algo que ha trastocado mi fe y mi paz. Como sacerdote, todo comenzó hace aproximadamente 6 meses. Una noche de invierno, alrededor de las 2 de la madrugada, desperté sobresaltado por un susurro. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija, pero el sonido era demasiado claro y distinto. Alguien pronunciaba un nombre. No era un nombre común, era un nombre antiguo, extraño, como de otra época. El susurro venía de los pasillos, del interior mismo de la casa. Desde esa noche, los susurros no cesaron. Cada madrugada, entre la 1 y las 3, se escuchan voces, apenas audibles, murmurando nombres, a veces en latín, a veces en dialectos que no comprendo. He intentado grabarlos, pero el equipo siempre falla o graba solo silencio. Es como si las sombras mismas se negaran a ser captadas por tecnología humana. Intenté buscar explicación racional. Revisé la historia de la parroquia y de la casa. Encontré que hace más de 100 años, un sacerdote llamado Padre Mateo fue asesinado misteriosamente dentro de esas paredes, y su cuerpo nunca fue encontrado. La leyenda dice que su alma quedó atrapada y que aquellos que han vivido en la casa han sentido su presencia inquietante. A pesar del miedo, he tratado de mantener la calma y no mostrarme perturbado ante mis feligreses, pero los murmullos han ido aumentando. No solo pronuncian nombres, sino que a veces parecen recitar plegarias invertidas, maldiciones antiguas que hicieron temblar las paredes. En una noche, decidí quedarme despierto hasta que cesaran. A las 2:30 vi una sombra recorrer el pasillo, frente a mi cuarto. No tenía forma definida, pero su presencia era palpable, como un frío profundo que me envolvía. Sentí un susurro en mi oído, un nombre imposible de entender, seguido de un aliento helado en mi cuello. Desde entonces, he sentido que no estoy solo, que algo camina conmigo dentro de esta casa. He pedido ayuda a un exorcista, pero él me advirtió que no es un caso común. Esto no es solo un espíritu, Padre, es un eco de un mal que se niega a descansar. He comenzado a rezar todos los días por el alma de Padre Mateo y por la protección de esta casa, pero sé que la batalla apenas comienza, porque las sombras siguen susurrando, y sus voces son cada vez más claras, y aunque nadie las escuche, yo sí. Me llamo Hermana Isabel, y llevo más de 30 años como monja en un convento situado en las afueras de San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Nuestro convento, fundado a mediados del siglo XIX, es un lugar de recogimiento y oración, rodeado por campos y antiguos robles que se alzan como guardianes silenciosos. Un sitio bendecido, o eso creíamos, hasta que comenzaron los sucesos que cambiarían para siempre nuestra percepción de la realidad. Todo comenzó hace unos meses, en una noche fría y oscura, cuando la quietud habitual se rompió por un sonido extraño y perturbador. Las campanas del convento comenzaron a tañer solas. Eran cerca de las 11 de la noche, hora en la que nadie debería estar llamando a misa ni realizando alguna ceremonia. El tañido era lento, cadencioso, irregular, como si un lamento se transmitiera a través del metal. En nosotras, las monjas, nos miramos con preocupación. Ese sonido no podía ser casualidad ni problema mecánico. El mecanismo de las campanas estaba revisado y en perfectas condiciones. El temor creció cuando nos dimos cuenta de que las campanas tocaban de la misma forma, noche tras noche, a la misma hora, como anunciando la llegada de algo desconocido. En una de esas noches, Germana Teresa y yo decidimos bajar al campanario para investigar. Armadas con una vela y un crucifijo, subimos las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. Al llegar, el aire se volvió gélido y la atmósfera densa y opresiva. De repente las campanas cesaron y quedamos en silencio absoluto, con el corazón latiendo con fuerza. Regresamos sin encontrar explicación, pero la inquietud nos acompañó durante días. Las campanas continuaban tañendo solas, y con cada toque, una sensación de mal presagio invadía el convento. Decidí entonces quedarme despierta en la capilla durante la noche, sola, con la Biblia abierta sobre mis rodillas y rezando el rosario. Eran las 12:30 cuando sentí una presencia detrás de mí, un frío que traspasaba la piel. Girándome lentamente, mis ojos se encontraron con una sombra oscura, sin rostro ni forma definida, parada cerca de la puerta. Noemi Schahaningen. Sonido, pero la maldad que emanaba era palpable, como un peso que oprimía el alma. Intenté pronunciar una oración, pero las palabras se atoraban en mi garganta y un miedo antiguo me paralizaba. Entonces, tan repentinamente como apareció, la sombra desapareció, justo cuando las campanas comenzaron a tañer de nuevo, como respondiendo a su presencia. Desde esa noche, la sombra ha vuelto en varias ocasiones. Nunca muestra rostro, pero su presencia es cada vez más intensa. Las luces del convento parpadean, el viento susurra entre los árboles, y un frío helado recorre los pasillos durante la oración nocturna. Nadie más ha visto la sombra, pero todas sentimos que algo oscuro acecha en el convento. Hemos pedido la ayuda de un exorcista reconocido, que al llegar dijo que lo que enfrentamos no es un espíritu común ni un fantasma errante. Es una entidad que parece desafiar la luz de la fe, una presencia que no busca ser expulsada, sino que desea comunicarse, o quizás advertirnos de un mal mayo. Era en la sombra, y las campanas siguen su ritual nocturno, recordándonos que, incluso en un lugar consagrado a Dios, las fuerzas oscuras pueden infiltrarse y desafiar toda comprensión humana. Y mientras tanto, nosotras seguimos rezando, esperando que la luz finalmente disipe aquella oscuridad sin rostro que habita en nuestras paredes. Me llamo Padre Miguel. Soy sacerdote en una parroquia de la ciudad de Monterrey, México. Y lo que voy a contar sucedió hace 5 años, durante la misa de Pascua, en nuestra iglesia principal. Siempre he pensado que las celebraciones más sagradas son también las que más atraen la atención de fuerzas que no podemos ver ni comprender del todo. En esa noche, el templo estaba repleto. Feligreses de todas las edades habían venido a celebrar la resurrección de Cristo, la esperanza que da sentido a nuestra fe. El aroma del incienso llenaba el aire, las velas iluminaban suavemente las paredes,
y el coro entonaba cánticos que parecían elevarse hasta el cielo. Pero, bajo aquella aparente paz, algo se movía en la sombra. La liturgia avanzaba con solemnidad y devoción. Durante la homilía sentí un frío intenso que me recorrió la columna vertebral. No era el frío del clima ni de las corrientes de aire. Era un frío profundo, como si el mismísimo infierno hubiese rozado el templo. Miré hacia la nave central y la vi, una figura oscura, alta y delgada, cubierta con una túnica negra que absorbía la luz de las velas. Caminaba entre los bancos con pasos silenciosos. Lo extraño era que nadie parecía verla. Algunos feligreses seguían cantando, otros rezaban, y algunos simplemente no se inmutaban, como si la sombra fuera invisible para ellos. Pero yo la sentía. Sentía su presencia maligna, esa sombra que parecía devorar la luz a su paso. Intenté seguirla con la mirada, pero la figura se desvanecía y reaparecía, como un espectro que se mueve entre los mundos. Su rostro estaba oculto en la oscuridad de la capucha, pero podía sentir que me observaba con ojos que no eran humanos, ojos llenos de odio y desprecio. Mientras avanzaba, una sensación de opresión se extendió por toda la iglesia. El aire se volvió denso, y un olor a azufre apenas perceptible comenzó a llenar el ambiente. Algunos fieles empezaron a susurrar oraciones, sus voces temblorosas y urgentes. Otros miraban nerviosos hacia atrás, buscando una explicación que no encontraban en yo. Sentí la necesidad de interrumpir la misa. Con voz firme, pedí a todos que elevaran sus plegarias con mayor fervor, que recitaran el Padre Nuestro y el credo con el corazón abierto. La figura se detuvo frente al altar, y por un momento, una voz profunda y cavernosa resonó en mi mente. No eran palabras claras, sino un susurro oscuro y amenazante, como una promesa velada de destrucción. De repente, la sombra desapareció con un suspiro helado, y el ambiente volvió lentamente a la normalidad. El coro retomó el canto, y las velas brillaron con más intensidad, disipando la oscuridad que había invadido la iglesia después de la misa. Hablé con varios feligreses que confesaron haber sentido una presencia extraña, un frío inexplicable, un temor que no podían nombrar. Ninguno pudo explicar qué era esa sombra, pero todos coincidieron en que aquella noche fue diferente, que la batalla entre la luz y la oscuridad se hizo tangible. El obispo envió un exorcista para bendecir la iglesia y reforzar las oraciones. Durante semanas, la comunidad estuvo más unida, rezando con más devoción, pero nunca olvidamos aquella noche. Cada año, en la misa de Pascua, muchos sienten que algo invisible camina entre ellos. Una sombra que recuerda que, aunque celebramos la resurrección, la lucha contra las tinieblas nunca termina. Yo, como sacerdote, sigo vigilante, sabiendo que en los momentos más sagrados es cuando el mal más cerca está, y que aquella figura oscura, sin rostro, sigue esperando su momento para volver a caminar entre nosotros. Me llamo Padre José Manuel, y durante 10 años fui profesor en un seminario ubicado en Salamanca, España, un lugar antiguo y solemne, con muros de piedra que parecían guardar siglos de secretos y rezos. Lo que voy a contar ocurrió hace aproximadamente 8 años, cuando una presencia oscura comenzó a perturbar la paz de aquel sitio dedicado a la formación de futuros sacerdotes. Un lugar que creíamos protegido por la santidad y el silencio de las oraciones. Todo comenzó en una fría madrugada de invierno. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando los seminaristas comenzaron a despertar sobresaltados por gritos desgarradores que provenían de los pasillos. No eran gritos comunes, sino voces en latín, palabras sueltas que parecían invocar o rechazar algo, con un tono desesperado y angustioso. Junto a esos gritos, un sonido metálico recorría los corredores en el arrastre lento y pesado de cadenas sobre el suelo de piedra, como si alguien cargara una condena eterna al
principio, pensamos que eran sueños compartidos, una pesadilla colectiva, tal vez provocada por el frío o la tensión del estudio, pero las quejas se hicieron constantes. Los seminaristas aseguraban que la presencia los vigilaba, que no podían sentirse tranquilos ni en sus habitaciones. Los gritos se repetían siempre, en la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, como si el espíritu siguiera una rutina macabra. Decidí investigar personalmente. Una noche, me quedé despierto hasta tarde, recorriendo con una vela los pasillos oscuros y silenciosos del seminario. De repente escuché un lamento profundo, casi inhumano, que helaba la sangre y hacía temblar el alma. Entonces, el resonar de cadenas se acercó lentamente, golpeando las piedras del corredor con un ritmo pesado y constante. Apareció entonces una figura espectral, envuelta en una sombra difusa, que gritaba en latín con un tono desesperado y aterrador. No tenía rasgos definidos, pero su aura era opresiva, cargada de dolor y rabia. Intenté acercarme, pero el frío era insoportable, y la presencia parecía crecer, llenando el espacio con un aura de terror que paralizaba. Sentí que aquel espíritu no era un alma en paz, sino un ser atrapado entre este mundo y el siguiente. Quizá un antiguo alumno o sacerdote que había cometido un pecado grave o sufrido una maldición. En sánscritos podía distinguir palabras de arrepentimiento mezcladas con maldiciones y súplicas. El sonido de las cadenas era como el eco de un castigo eterno, recordándonos que en ese lugar santo también existían sombras profundas. Contacté a un exorcista especializado, un hombre que había enfrentado presencias similares en otras diócesis. Vino acompañado de varios ayudantes y realizaron rituales durante días, orando y bendiciendo cada rincón del seminario. Durante las ceremonias, los gritos y el arrastre de cadenas se intensificaban, como si la entidad se resistiera ferozmente a abandonar el lugar. Los seminaristas y yo rezábamos con fervor, pidiendo la liberación de aquel espíritu torturado. Finalmente, tras varias noches de intensa lucha espiritual, el ambiente comenzó a cambiar. El frío desapareció, el silencio volvió, y los ruidos cesaron. Los seminaristas recuperaron la tranquilidad, aunque el temor seguía latente en sus miradas. Sabíamos que habíamos expulsado a un demonio o espíritu atormentado, pero también comprendimos que el pasado oscuro del seminario nunca se podría borrar por completo. Nunca olvidaremos aquellas madrugadas de terror, cuando la presencia invisible nos recordó que, incluso en un lugar consagrado a Dios y a la formación de sus servidores, las sombras del pasado pueden resurgir con fuerza inesperada, poniendo a prueba nuestra fe y coraje. Desde entonces, el seminario reforzó sus oraciones diarias y rituales de protección, pero siempre queda la inquietante duda de que otros secretos oscuros pueden estar ocultos en sus muros antiguos, esperando el momento para despertar nuevamente. Me llamo Padre Daniel, soy exorcista y sacerdote desde hace más de 20 años, y lo que voy a contar sucedió en una misión abandonada, situada en el árido desierto de Arizona, Estados Unidos. Durante siglos, esa misión fue un punto de encuentro para los primeros misioneros españoles, un faro de fe en medio de un territorio inhóspito. Sin embargo, su historia está marcada por tragedias y sucesos inexplicables que forzaron su abandono definitivo. Recientemente, recibí una llamada urgente del obispo local. Un grupo de investigadores religiosos y arqueólogos había descubierto, oculto, en la cripta debajo del altar, un manuscrito antiguo escrito en latín y en una lengua indígena que describía un ritual prohibido. Según ese texto, el ritual debía renovarse periódicamente para mantener encerradas fuerzas oscuras que amenazaban con escapar y sembrar el caos. Pero hacía siglos que nadie había cumplido con esa obligación. El manuscrito estaba manchado con símbolos de advertencia,
y el aire que lo rodeaba parecía cargado de una energía pesada y maléfica cuando llegué a la misión. El calor del desierto era insoportable durante el día, pero en el interior de la iglesia derruida se sentía un frío inexplicable, un frío que penetraba hasta los huesos. Al caer la noche, mientras preparaba todo para renovar el ritual, empecé en other signos inquietants, sombras que se movían sin fuente aparente, susurros en lenguas desconocidas, y un olor a azufre que llenaba el aire. De repente, una figura oscura emergió frente a mí. Sus ojos brillaban en rojo intenso, y una sonrisa cruel y malévola se dibujaba en su rostro, aunque sus facciones estaban distorsionadas por la oscuridad. Sentí como una presión invisible me aplastaba el pecho, dificultándome la respiración. Intenté iniciar el exorcismo, pronunciando las oraciones con firmeza, pero la entidad respondió con fuerza descomunal. Sus voces resonaban en mis oídos en lenguas arcanas, prometiendo destrucción y condenación. Un viento helado recorrió la misión, haciendo temblar las paredes y lanzando al suelo los objetos sagrados que llevaba conmigo a la batalla espiritual. Fue intensa y agotadora. Sentí como mis fuerzas flaqueaban, pero mi fe y el conocimiento que acumulé a lo largo de los años me permitieron resistir. Repetí las oraciones una y otra vez, bendije el lugar con agua santa, y pronuncié exorcismos antiguos que había aprendido en Roma con los primeros rayos del amanecer. La figura oscura se desvaneció en un suspiro, dejando atrás un silencio sepulcral y una sensación de calma momentánea. Supe entonces que había contenido una vez más el mal, pero que su amenaza seguía latente. Esperando el descuido de alguien más antes de ese día, la misión permanece sellada y bajo estricta vigilancia. Se ha instaurado un cuidado especial para que nunca más se ignore la renovación del ritual, y el manuscrito ha sido llevado a un lugar seguro, protegido por bendiciones y oraciones constantes. Sé que aquella noche enfrenté a un mal antiguo y poderoso, despertado por la negligencia humana y el paso del tiempo. Entendí, con un temor profundo, que la frontera entre nuestro mundo y el infierno es mucho más delgada de lo que cualquiera podría imaginar, y que, mientras haya quienes olviden su deber, las sombras seguirán acechando, esperando su oportunidad para regresar.